Bueno, muchas gracias por estar acá. Sé que el horario, el día, a veces no es lo más fácil. Estamos además un poco como deshabituados o desentrenados con los encuentros presenciales, así que cuestan, pero bueno, lo presencial sigue generando algo diferente, así que gracias a cada uno por venirse hasta acá. Bueno, este para mí es como un encuentro de amigos, así que en realidad va a tratar de ser poco formal, profundo, pero un encuentro entre gente amiga. Así que le voy a pedir a Enrique, que está por acá, que es el rector de la universidad, si puede decir alguna palabrita introductoria. Primero, para la libreta introductoria es que me podrías haber avisado que me ibas a pedir. Bueno, realmente bienvenidas y bienvenidos a su casa, a la Universidad de San Isidro. Eh, Leí el libro. Lo leí, incluso lo estuvimos comentando digo lo leí porque generalmente más de una vez pasa que, viste, cuando no leíste el libro lo que decís es qué buen libro, ¿no? Esta vez lo leí y a pesar de eso digo qué buen libro. Es un texto que si bien el título habla, el subtítulo habla de desafíos de la educación católica en la actualidad, más allá de que la palabra desafíos está muy remanida, yo hubiera buscado otro subtítulo, pero bueno, eso es cuestión de... Pero realmente es un texto que sirve para pensar la educación en general, no solamente la educación católica, por un lado. Y al mismo tiempo es un texto que nos hace reflexionar como católicos más allá de la educación. Es un libro que da que pensar, lo cual realmente es algo que no quiero dejar pasar y que agradezco. Y también quiero agradecerte, Fer, profundamente dos cosas. Primero, que hayas elegido la editorial Poliedro para publicar esto. Ustedes saben que todos los libros de la editorial Poliedro, la editorial de la Universidad de San Isidro, son de acceso libre y gratuito, o sea que puede haber, con lo cual obviamente no son los derechos de autor lo que le está preocupando en este momento a Fer, pero realmente gracias por elegir la editorial Poliedro, gracias por elegir la Universidad de San Isidro, que también es por supuesto tu casa. En algún momento seguiremos haciendo presión para que estés más presente acá, porque realmente es un valor enorme, Fernando, y sería buenísimo si pudieras sacar más tiempo de donde no tenés para estar más tiempo con nosotros, porque la verdad que es un gustazo y un privilegio tenerte acá. Nuevamente, muchas gracias. No voy a extenderme, porque además hay presentadores que no solo han leído el libro, sino que además han pensado en la presentación, no les dijeron directamente pasar y hablar. Pero en serio, muchísimas gracias a cada uno y particularmente a Fer, además gracias por haber producido esta obra. Y gracias a ustedes también por estar hoy con nosotros en nuestra casa. Así que bien, sin más dilación, te devuelvo el micrófono. Gracias, Enrique. Bueno, para empezar, me gustaría contar brevemente, decir algo de las personas que están acá en el panel. La verdad que todas tienen que ver con alguna etapa de la vida, algunas con etapas largas de la vida. A Monseñor Ojea, Padre Oscar, bueno, lo conozco casi hace 30 años, sí, 30 años. Y bueno, la verdad que el Padre Oscar me acompañó mucho en las idas y vueltas que en el caso de mi vida fueron muchas, así que con mucha paciencia me fue, bueno, orientando en muchos momentos, aportando su luz, su sabiduría. Así que para mí es una alegría enorme que esté hoy acá. Lo mismo puedo decir de María Luisa. A María Luisa la conozco también, no sé si hace 30, pero 29 debe ser. Y sobre todo en el momento que yo dejé el seminario, por ahí, algunos no saben, yo estuve muchos años en el seminario de Devoto, estudiando, quería ser cura en ese entonces y después de muchos años dejé. Y ahí vino como una etapa así de difícil para mí, era como si se me hubieran quemado un poco las hojas de ruta de la vida, ¿no? Y en ese momento María Luisa fue muy importante, casi como uno de esos angelitos que aparecen en la vida y bueno, te ayudan a transitar ese momento, así que también gracias a María Luisa.
Y también está Felipe, que bueno, Felipe representa otra etapa, quizás más, bueno, más de estos últimos años. Pero lo conocí también en el Arca, hace mucho tiempo cuando yo vivía ahí, él venía, venía como voluntario, él todavía estaba en el colegio, y bueno, venía por las tardes a colaborar en la comunidad del Arca. Siempre, me acuerdo, siempre me daba la sensación de que era una persona que tenía como muchas inquietudes, quería humanizar, ¿no? Me acuerdo de algunas de sus palabras. Bueno, creo que esas inquietudes siguieron rodando y me lo volví a encontrar en una maestría de educación que hicimos y bueno, también para mí es una alegría grande que estés acá. Él ahora se dedica a todo lo que tiene que ver con la ecología, la educación para la sustentabilidad, que forma uno de los capítulos importantes del libro. Así que, bueno, gracias Felipe por estar acá. Bueno, y para empezar quería pasar un video, no sé Gastón si lo tenés por ahí, dale, y después ya arrancamos con el libro. La educación es siempre un acto de esperanza que desde el presente mira al futuro. No existe la educación estática. Es un acto de esperanza y solidaridad generacional, de esperanza y solidaridad intergeneracional. Los jóvenes líderes y los educadores globales se están reuniendo desde todas partes del mundo para promover un nuevo tipo de educación que permita superar la actual globalización de la indiferencia y la cultura del descarte, dos grandes males de nuestra cultura, la indiferencia y el descarte. Y en muchos lugares las crisis biológica, psíquica, económica han empeorado mucho por las crisis políticas y sociales que tienen aparejadas. Ustedes se han reunido hoy en un acto de esperanza. Un acto de esperanza para que los impulsos de odio, divisiones e ignorancia puedan y sean superados a través de una nueva buena onda, digamos así, una nueva buena onda de oportunidades educativas basadas en la justicia social y en el amor mutuo. Un nuevo pacto global para la educación. Ante todo les agradezco por reunirse hoy para hacer crecer nuestras esperanzas y planes compartidos en una nueva educación que fomente la trascendencia de la persona humana, el desarrollo humano integral y sostenible, el diálogo intercultural y religioso, la salvaguarda del planeta, los encuentros por la paz y la apertura a Dios. Educación de calidad para todos es una base necesaria para proteger nuestro hogar común y fomentar la fraternidad humana. Tal como el Pacto Global para la Educación, así también fundamentalmente el ODS 4 compromete a todos los gobiernos a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como asimismo promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, y esto para todos. Trabajarán juntos por la civilización del amor, la belleza y la unidad. Permítanme decirles que espero que ustedes sean poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable, como de la salvaguardia de la tierra que pisamos. No se olviden de los ancianos y de los abuelos, portadores de los valores humanos más decisivos. Gracias por lo que hacen y por favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra al padre Oscar
que va a ser una introducción sobre todo al primer capítulo del libro. Bueno, buenas tardes, buenas noches. En realidad, lo primero que quería decirles es que Fernando, en este momento fecundo, vamos a decir así, el libro es fruto de su fecundidad interior, de su corazón. En el libro está presente su riquísima experiencia humana, ¿no? En el seminario, en el arca, con los hipoacúsicos, en la docencia, toda su capacidad profesional. Y esa capacidad de reflexionar sobre la vida, de ir pensando la vida, ¿no? Es que es como de no quedarse conforme, ¿m? Con la realidad tal como uno la ve, como está, sino de intentar darle la vuelta, ¿no? Y en este sentido, yo pienso que se van a encontrar con el libro de un educador. Fernando es fundamentalmente un educador que ha profundizado últimamente su vocación. Ahora, sucede que uno dice, bueno, ¿qué es un educador? Que cuando hablamos de un educador, al Papa le gusta mucho usar una expresión africana, un axioma africano, que dice, para educar a un niño hace falta una aldea. Es decir, en la educación participamos todos los miembros de la sociedad. Nos educamos y educamos. Y también somos responsables, de distinta manera. Los artistas, los deportistas, toda la gente que trabaja en el ámbito de la cultura, los trabajadores, las familias, la iglesia. Es decir, todos somos responsables y todos educamos, dándonos cuenta o no. Por eso papá dice, hace falta una aldea. Fernando, en el fondo, en el lugar propio, profesional, de aquel que está acompañando chicos y jóvenes, en primer lugar, cree profundamente en el sentido transformador de la educación. Para poder educar es necesario crear un clima para que el otro, la otra persona, de esta edad o de esta otra edad, pueda descubrir lo que vale, pueda poner en juego el don que Dios le dio, pueda remover todos los obstáculos para que aparezca ese verdadero yo que soy. Siempre pienso todo lo que el mundo pierde por tener tantos hermanos nuestros que no han podido desarrollar su capacidad. Todo lo que pierde el mundo de riqueza, ¿no? de trabajo conjunto. Tantísimos hermanos nuestros que no pueden desarrollar sus talentos, que no pueden descubrirlos, que no han podido encontrar el espacio necesario para ver todo lo que valgo y no me doy cuenta, no lo puedo desarrollar. Bueno, esto tiene que ver con el primer punto del Pacto Global, ahora que me parece que fue bastante como desencadenante del trabajo en los últimos años de Fernando. El Papa Francisco, al comienzo de la pandemia, plantea el Pacto Educativo Global y luego lo replantea nuevamente al terminar la pandemia, entre comillas, cuyo resultado es catastrófico
catastrófico, el abandono escolar después de la pandemia es impresionante. Son 250 millones de chicos en el mundo que no tienen educación. Entonces, al ver el fenómeno que se venía, digamos, que por ejemplo incluye también otras carencias inmensas que tenemos, por ejemplo, chicos grandes terminando la primaria que no saben leer, no saben escribir, ¿cierto? Ustedes conocen esto. El otro día estuve en Ricardo Rojas y en el apoyo escolar a chicos de 12 años estamos enseñando a leer y escribir. Entonces, en nuestro país, acá, digamos, no estamos hablando de lugares demasiado remotos. Entonces, frente a este fenómeno, entonces el Papa dice, bueno, estamos en una emergencia educativa, entonces busquemos los puntos comunes entre todos, y lo que pasa es que cada punto común que él propone es un punto que hace a la fe católica. Es decir, no, porque parecería que si yo digo voy a entenderme con todos, abandono aquello que es propio de la fe católica. Pero todos los puntos que tienen que ver con el Pacto Educativo Global están formulados como para poder decir, bueno, yo me tomo la fe en serio. Entonces yo, más que nadie, tengo que insistir en este punto. Bueno. El primer compromiso del Pacto Educativo Global que el Papa propone y que el libro, de alguna manera, el libro nos va a interpelar. Yo creo que el libro de Fernando es un libro interpelante, ¿no? Porque describe una cantidad de situaciones en la educación que las hemos vivido todos. Idas y vueltas, miedos, no animarnos a esto o a lo otro, silenciar algunas cosas. Todo esto Fernando lo ha podido sacar a la luz, con excelentes imágenes, ¿no? como esta de la tempestad. Realmente yo creo que es profundamente interpelante. Lo que hace, me parece, el pacto es abrir a situaciones humanas generales de enorme necesidad que puede hacer la educación católica. Fernando dice textualmente, la educación católica está en crisis. Lo que es católico, no lo que es educación, sino que está en crisis lo católico, la educación, dice Fernando. Yo creo que ese punto es un punto importantísimo. ¿Qué hace la Iglesia en este? Entonces, el Papa va a decir, bueno, primero vamos a ver, ya que estamos en este mundo, con estas realidades, con estas carencias, aquellos puntos que nos tienen que comprometer en la educación. Entonces, el primer punto que propone el Papa es poner el centro en la persona. El centro de la educación en la persona. Esto supone una transformación cultural profunda porque hace emerger toda la capacidad de relación para la cual el ser humano está hecho, está creado. Nosotros los católicos, por el bautismo, entramos en un mar de relaciones. Papa Benedicto va a decir, ¿qué te da la fe? La fe te da una familia, la familia de los hijos de Dios en la Iglesia Católica. Es decir, la fe nos hunde en la Trinidad. Dios es amor, Dios es relación. Entonces, necesariamente, la fe me lleva a descubrir ese don que Dios me da para ponerlo en juego con los demás. Entonces, el centro de la educación es la persona. Y la persona en relación, sus vínculos. Y en función de esa persona que es infinitamente digna por haber sido creada
Y si es cristiana por ser cristiana y por su bautismo, allí está centrada, o debe estar centrada, la educación. El segundo punto que pone el Papa es la escucha, la capacidad de escuchar principalmente a los chicos y a los jóvenes. Bueno, acá el Papa habla de una escucha profunda, ¿no? También de saber escuchar los silencios, de saber escuchar los mensajes de los chicos, ¿no? Yo digo siempre como una mamá, cuando un chico llora, sabe por qué llora. Sabe, entonces dice, si llora porque tiene hambre, llora porque tiene fiebre, llora porque está cansado, llora porque está molesto. Bueno, la escucha del educador, la escucha tiene que ser una escucha profunda. ¿Qué señal me está dando en este momento? ¿Me está pidiendo auxilio? ¿Me está pidiendo ayuda? Yo le decía hoy a María Luisa, es impresionante que los chicos chiquitos juegan cada vez menos, tienen cada vez menos capacidad de juego, porque se está perdiendo la relación vincular. El juego supone una cantidad de situaciones que me hacen mover y que tienen que ver con mi vínculo con los demás, con mi lugar. En cambio, yo estoy en la pantalla y la pantalla es la compensación inmediata. La pantalla es lo que yo el videojuego está tomando un lugar tan importante que le quita lugar al juego. Y el juego es absolutamente humano, necesario, absolutamente necesario para poder comunicarse. Entonces, claro, la pantalla no tiene ningún límite, yo no puedo poner, entonces, no nos estarán pidiendo límites nuestros chicos. Algún cuidado, supone, ¿no? Hemos abandonado el cuidado, entonces, porque la pantalla responde a la necesidad. Entonces el Papa va a decir, la educación está viviendo una rapidación que privilegia todo el progreso tecnológico, pero que al mismo tiempo no va concorde con la evolución natural de la biología. No está acompasada con la evolución natural de la biología. Entonces, ¿qué hacemos? Y tenemos que pensar qué hacemos. Que si dejamos pasar todo, digamos, entonces vamos a experimentar la gran soledad de nuestros chicos. Vamos a encontrarnos con chicos solos, muy solos. Entonces acá es el segundo desafío, la escucha, el compromiso de la educación, hace también a nuestro compromiso de fe. El tercer punto que pone el Papa es la promoción de la mujer, conociendo la cultura reinante y las dificultades de valorar a las mujeres en su necesaria igualdad con los varones, en lo que hace a su dignidad de personas. Cuarto punto, responsabilizar a la familia. Para la educación es fundamental que la familia pueda tomar conciencia de que es la primera educadora. No digo en la fe, pero es la primera educadora, no puede renunciar a ese deber, porque en la familia se educa de un modo no académico, sino como por ósmosis. La educación en la familia educa sobre el amor. ¿Quién va a educar en el amor o en el vínculo si no es la familia? La familia se dan las primeras relaciones de amor que se cruzan entre sí. Entonces, de alguna manera, la familia tiene que responsabilizarse, tomar su responsabilidad en la tarea de la educación.
El quinto punto es abrirse a la acogida del diferente, el que es diferente. Es impresionante cómo el mundo en que vivimos nos lleva cada vez más a agruparnos con aquellos que somos afines, agruparnos por afinidad. Acá la Iglesia nos dice hoy, no, 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 no. Es la apertura al diferente lo que te enriquece. La posibilidad de incluir en la educación, la posibilidad de compartir y de aprender de aquellos que son distintos a vos, de aquellos que tienen un origen, una educación, una situación de vida diferente a la tuya. Y es justamente la riqueza de la educación va a ir paralela con la aceptación de la diferencia. Esto se vive de un modo particular en el Arca, y yo diría que esto está muy presente en el libro de Fernando. Finalmente, el sexto punto es desarrollar un pensamiento crítico, una reflexión crítica sobre la realidad que vivimos. La escuela o los ámbitos educativos no son campanas de cristal. Son lugares donde se aprende a tener una visión crítica. Porque si la educación es realmente transformadora, entonces el mundo está llamado a ser transformado por la educación. Y finalmente el último punto, el cuidado de la casa común. Todo esto que nosotros recibimos tanto de los chicos hoy, el tema del cuidado de la naturaleza, el cuidado de la creación y el cuidado socioambiental, en que nunca debe ser abandonado en una educación cristiana hoy. Los puntos, ustedes los tienen fácilmente por internet, van a encontrarlos ustedes a lo largo de todo el libro, porque los puntos del pacto han sido como un disparador para esta capacidad profesional y humana de Fernando. Termino diciendo, Fernando, este es tu primer trabajo. Este trabajo vas a tener que seguirlo y vas a tener que ahondarlo. Porque cuando uno empieza a ser fecundo, entonces sucede que los llamados a responder a esas realidades se hacen más profundos todavía. Así que adelante con tu tarea y felices nosotros de acompañarte esta tarde. Muchas gracias. Bueno, María Luisa. María Luisa nos va a hablar del capítulo 2 y 3 del libro. Sí, yo lo pongo como es así. Ahí está bien. Bueno. Bueno, primero quiero agradecer a Fernando que me haya invitado a presentar su libro. He gozado con su lectura. Es un trabajo muy sólido y estructurado, y muy bien estructurado. Y transido de tu propia experiencia, Fernando, con una profundidad que encuentra en la fundamentación filosófica y evangélica, la brújula que nos va orientando hacia un horizonte que emerge en la oscuridad en la que estamos. Su pensamiento meditativo lo va llevando en una mirada holística que abarca la situación cultural y social propia del signo de los tiempos a la cuestión de la escuela católica y la crisis en la que está navegando. Esta reflexión holística Fernando la representa en un escenario que abarca todos los elementos que entrarán en juego. La barca en medio de la tormenta, los impactos del oleaje, el oscurecimiento del horizonte, ahí tienen el cuadro que inspiró, la niebla que la rodea. A través de esta metáfora viva, Fernando encuentra el lugar de un abordaje desde distintas perspectivas para señalar las interacciones, contradicciones y desafíos en los que la escuela católica está inmersa. La crisis de la escuela católica se encuentra en medio de una crisis más amplia,
de la sociedad y de la cultura actual. A su vez, esta metáfora es como una dramática que nos lleva a entrar en la barca y vivir desde adentro esta situación de supervivencia o quizás de naufragio. Así el autor nos hace anclar esta rica reflexión en la realidad presente para ponernos en camino de una acción, invitándonos a tomar conciencia del tiempo actual y de ser protagonista de este. Dentro de esta diversidad de perspectivas e interacción de las mismas, hay una pregunta que con fuerza atraviesa todo el libro y es la pregunta por la identidad de la escuela católica, es decir, la pregunta por el sentido. Desde el comienzo el autor se pregunta si aún es posible hablar de la escuela católica, si es rescatable dentro de un contexto cultural que propone paradigmas que pegan en el corazón mismo de esta. Con coraje, Fernando se enfrenta a esta pregunta que se vuelve urgente frente a un mundo en que la secularización y el cuestionamiento de formas tradicionales de la religión tienden a cuestionar la identidad de la misma. La búsqueda del sentido, del rumbo, es la pregunta del para qué de la educación católica. La pregunta por la identidad tiene dos direcciones, nos dice el autor siguiendo a Ricoeur: el desde dónde y el hacia dónde. Estos dos aspectos o direcciones, el idem y el ipse, son dos componentes esenciales e inseparables que configuran el horizonte de sentido. Ambos aspectos se coimplican. El idem se explicita en la misión y la misión encuentra su punto de apoyo en el idem. Esta tensión la podremos ver entre el espacio interior, la dimensión de la fe, desde donde se irá entretejiendo en el tiempo, en medio de las diferentes circunstancias que te presenta, el hacia dónde, el para qué, la misión, como horizonte de sentido. Así, esta pregunta por la identidad es una pregunta abierta a la oportunidad que el tiempo presente, con sus desafíos, brinda para recalibrar el sentido de la escuela católica en las circunstancias actuales. El autor recurre a la identidad narrativa de Paul Ricoeur para comprender el dinamismo que adquiere en identidad y misión en el devenir temporal, que lejos de cerrarse la ponen en un diálogo abierto a las novedades y tendencias propias de una época. Así nos dice, la misión es ese componente de la identidad que se va desplegando a lo largo del tiempo y que tiene que ver con mantener la fidelidad al compromiso asumido, a la promesa que habita en ese espacio interior. Es en unas circunstancias y contextos determinados. La misión es en definitiva la identidad captada en el devenir temporal. Desde esta perspectiva, la escuela no solo tiene una misión. La misión define esencialmente la razón de ser de la escuela católica. Pero si la dimensión de la fe, que es el distintivo de la escuela católica, va perdiendo adherencia y aceptación en la arena pública de la sociedad, como bien dice el autor, ¿qué pasa entonces con la misión, con el sentido? Con un hondo pensamiento crítico, Fernando ve cómo esa misión, ese horizonte hacia el cual se dirigía la escuela católica, se va oscureciendo. En efecto, a través de la metáfora de la barca, en medio de la tormenta, el horizonte desaparece. Y en medio de la niebla también desaparecen los otros. La misión de la escuela católica dentro de este contexto se ha ido alejando de su profunda identidad, de la dimensión de la fe, y por lo tanto de su originaria intención evangelizadora que la define como tal. Es como si la misión se hubiera desprendido del idem y estuviera tejiéndose con los hilos del secularismo y de las exigencias del mercado educativo, alejada de su identidad y por lo tanto de su sentido. Esta errancia del hombre y de la escuela católica son la expresión de una crisis cultural transida por el nihilismo que desde Nietzsche proclama Dios ha muerto, pero muerto Dios muere el hombre. Esta cuestión de su identidad, por lo tanto, es una cuestión que, en palabras de Fernando, urge reflexionar para una mayor conciencia y contundencia de las instituciones educativas. Pero también apunta a una transformación cultural y social en pos de una sociedad más fraterna,
que sienta como familia humana la responsabilidad de cuidar la casa común. ¿Cómo mantener la fidelidad a esa promesa que habita el espacio interior? La pregunta que titula este libro, ¿Dónde está tu fe?, nos lleva a un viaje descendente a la cámara secreta de nuestro corazón. Las turbulencias han inundado de miedo este lugar en lo profundo de nuestro ser, a donde nos resulta difícil volver. Sin embargo, allí está el desde dónde de nuestra identidad y de la escuela católica, surgida e inspirada en esta fuente interior, receptáculo de la fe y fuente de confianza que posibilita nuestros vínculos con la trascendencia, con los demás y con la naturaleza. Fernando presenta en forma exhaustiva las dificultades de este descenso, y así va recorriendo los obstáculos y los desafíos con que nos encontramos para poder habitarnos a nosotros mismos. A lo largo de este gran trabajo de reflexión de Fernando, va tomando forma la convicción de que la educación tiene la llave o la oportunidad de promover paradigmas alternativos, más humanos, más solidarios. Pero hace falta para esto una visión inspiradora. La visión inspiradora, aunque suene a obviedad, nos dice el autor, se desprende del Evangelio y del encuentro con la persona de Jesús. Esto debería poder actualizarse en cada momento de la historia para discernir de qué modo ese encuentro se cristaliza en un proyecto educativo contextualizado. Es la mística cristiana la que aporta el sentido hondo. Entonces, ¿cómo rescatar este horizonte surgido de esa inspiración interior? Si bien Fernando habla de esta recámara interior de la barca, esta no deja de estar amenazada dramáticamente por las turbulencias, vértigos y contradicciones del mundo actual. Fernando vuelve a preguntarse por el impacto de ese afuera turbulento, la aceleración de un tiempo que hace que la vida se dirija vertiginosamente hacia un abismo, la normalización asfixiante de la voz interior, como un orden impuesto por la norma desde una exterioridad en la que presenta una unidad superficial, porque homologa a todos por igual desconociendo las diferencias. Es el anónimo del se piensa, se hace, se dice, se es feliz, sí, con que nos dejamos gobernar y que hace de nosotros mismos otros anónimos. Fernando toma de Gera la metáfora del hogar, como lugar simbólico donde podemos ser nosotros mismos, recordar nuestra historia, raíces y generar sueños. Pero siendo lo más íntimo y propio, sin embargo, nos enfrentamos con la dificultad de ingresar en nuestra verdad, en la promesa de una tierra donde arraigar. Así Fernando se pregunta, ¿cuáles son las razones por las que tendemos a estar lejos del corazón? Trae así de la tradición monacal que nos transmite esa sabiduría interior que dice lo siguiente: hay luchas y tensiones que tienen que ver con nuestra humanidad común y no varían sustancialmente a lo largo del tiempo. Esta tensión se da en nuestro interior, entre el sí mismo y el ego, que desarraigado de la interioridad se expande sin límites. La expansión del ego termina por autoempoderarse y tomar el lugar de Dios. La omnipotencia del ego está presente en nuestra cultura en forma extrema y se explicita en todos los autos, sobre todo en la autorreferencialidad. Acá aparece la subversión de los valores propios de una época sin Dios. El poder sobre el amor, el aparecer sobre el ser admirado sobre ser amados, el tener sobre el dar, el éxito sobre la fecundidad, el placer sobre ser felices, ser reconocidos y puestos en el primer puesto sobre nuestra profunda sed, la de amar y de ser amados. Esta sed que se anida en nuestro espacio interior, nos dice Fernando, ha sido capitalizada por otros intereses. Sin duda, aquellos que pensaron las redes sociales tuvieron la lucidez de acercarnos al agua que sacia nuestra sed y en un mundo de soledad nos brindaron la posibilidad de la conexión infinita. Es muy sutil esta crítica de Fernando a una mentira que signa tanto nuestra vida y que es tan actual como implacable. Los intereses de muchos
valiéndose de algo verdadero y profundo como es nuestra sed de comunión, las desvían hacia la conexión infinita de fuentes mentirosas, que no podrán calmarla, aumentando así un infinito horizontal del siempre más, más consumo, más placer, más éxito, en fin, más poder, quedando así secuestrados, nos dice, y alejados de los demás, de nosotros mismos, de la verdadera sed que se dirige a Dios, único capaz de calmarla. Este alejamiento de la realidad nos conduce, nos dice el autor, a un mundo construido según mi medida, alejado de la verdad. Así, secuestrados en la virtualidad, se nos obtura el ingreso a la recámara interior y la conexión con mi ser profundo. Fernando, desde esta reflexión de nuestra época, se pregunta sobre el impacto de estos fenómenos culturales y sociales en la escuela católica. Pero desde la escuela católica se pregunta también en qué circunstancias ella promueve las condiciones para que podamos descender a ese espacio interior. ¿Qué hacer y cómo tomar el timón con decisión para pegar un giro de 90 grados hacia esa profundidad de nuestro ser, habilitar la propia voz de cada uno, animar y entusiasmar para que cada uno pueda desplegarse y ponerse en camino de una educación personalizada? La escuela católica es un abstracto si no ancla en cada persona como única e irreemplazable, si no se dispone a escuchar esa voz interior de cada uno, ese don de la fe que anida en lo más profundo del corazón como el sello de Cristo en nuestra alma. Fernando hace una crítica profunda sobre los condicionamientos por los que la escuela católica no ha podido explorar la geografía interior y se pone frente al desafío de compaginar la amplitud del sistema educativo con la profundidad que requiere la personalización. Así dice, citando al Papa Francisco en Fratelli Tutti: frente al modelo de globalización que conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una búsqueda superficial de unidad, la escuela católica, reflexiona el autor, estaría afectado por esta tendencia con la escuela fábrica, en que se destruye la riqueza y la particularidad de cada persona en una educación serial que hace de los egresados meras fotocopias. Fernando, desde esta educación personalizada como objetivo primordial, propone medios concretos como el diseño curricular, donde se plasmaría la visión y el itinerario para llevarla a cabo a través de una pedagogía más alineada a una visión de fe, asociada también al etos escolar, que penetre en la conciencia de cada uno para ser artífices de una competencia ya no salvaje, sino armonizada con el valor de la colaboración. El atractivo deberá estar en una propuesta integral de objetivos académicos y de valores que los integren en el horizonte amplio de una humanización. Pero ¿cómo salir de esta niebla en la que se generan las distancias frente al otro, la indiferencia en el celo de nuestra individualidad? ¿Cómo derribar estos muros que hemos levantado para garantizar nuestro aislamiento en la falsa creencia de que preservan nuestra identidad, tanto como personas como grupos? Esta marginación, esta separación, crea un clima de violencia, y los excluidos, los que quedan detrás de los muros, son los perdedores en este juego de la vida teñida por el solipsismo. Esta distorsión alcanza todas nuestras capas sociales, comenzando por la familia, que, como nos dice Fernando, atraviesa una crisis cultural profunda, al igual que todas las comunidades y vínculos sociales. Esto va generando violencia y construyendo la ciudad de la furia. Entonces, ¿cómo vivir amorosamente en medio de la ciudad de la furia? La sed profunda que anida en nuestro corazón es carencia. Es necesidad de un otro que calme nuestra sed. Tenemos miedo de conectar con nuestra debilidad en un mundo en el que el ser fuerte es lo que vale. Solo podemos tener la valentía y la confianza gracias a la fe que nos habla de un Dios misericordioso, capaz de amarnos en lo que escondemos. En este contexto, Fernando cita al Papa Francisco: pero una sociedad humana y fraterna es capaz de preocuparse para garantizar de modo eficiente y estable que sean acompañados en el recorrido de sus vidas, no solo para asegurar sus necesidades básicas,
sino para que puedan dar lo mejor de sí. El acompañamiento hacia esa plenitud, el escuchar la voz interior, la educación personalizada, se dan dentro de un horizonte de humanización, en que la evangelización abre un espacio amplio que acoge todas las perspectivas y les da forma concreta en la comunidad. Pero ¿puede ser la escuela católica una comunidad? Este horizonte se encuentra con varios obstáculos que Fernando expone en forma concreta y que alcanza la convivencia escolar que no acaba de volverse comunidad. La pluralidad es un desafío para su integración en una verdadera unidad, lejos de esa unidad falsa y superficial de la norma. Buscar ese suelo común e interior que nos haga comunidad no es fácil en la escuela católica que se enfrenta con esa identidad desdibujada por la secularización y las opciones del mercado educativo. Así los programas educativos se difuminan y la priorización de la competencia toma su lugar, como se manifiesta en el cuadro de honor, haciéndonos ver nuevamente esa inclinación hacia el ser individual más que al ser comunitario. Me tocó compartir con Fernando la experiencia fuerte de comunidad en el Arca. Allí vivenciamos cómo las personas con discapacidad mental y muchas veces física son la piedra angular desechadas por la sociedad, encerrada detrás de muros para hacerlas invisibles a los que nos llamamos normales, entre comillas, en este mundo competitivo que busca la omnipotencia de un Dios que paradójicamente se hizo débil, humano y pequeño. Desde la intimidad de cada corazón, lo dice Fernando citando a Francisco, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley de éxtasis. Salir de sí mismo para hallar en el otro el crecimiento de su ser. Por ello, en cualquier caso, el hombre tiene que llevar a cabo esta empresa, salir de sí mismo. La persona con discapacidad, la piedra desechada por los arquitectos, se vuelve la piedra angular. Ellas abren nuestro corazón a ese especial amor y nos enseñan el lenguaje corporal, que lejos de la virtualidad, posibilita el encuentro y en ese encuentro descubrir a Jesús en el más pequeño y la revelación de un amor que nos trasciende en nuestros deseos y proyectos y nos alinea al deseo de Dios en nosotros. Recuerdo especialmente a Laurita. Ella nos llamó a fundar el Arca, a sentir pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad a la cual destinar tiempos y esfuerzos. La lucha entre la salida en el éxtasis del amor y la conciencia aislada seguirá siempre presente. Fernando nos convoca a compasar esfuerzos para avanzar por esta senda y salir del callejón oscuro y sin salida de la conciencia aislada. Esa conciencia aislada, además de ser un tema social, responde a un problema antropológico. No toleramos la debilidad como parte constitutiva de nuestra condición humana. Y citando a Francisco, pone el dedo en la llaga. Nos hace falta reconocer la tentación que nos circunda de desentendernos de los demás, especialmente de los más débiles, en Fratelli Tutti. Desde este reconocimiento puede ser que caiga, se derrumbe la ilusión en que estamos caminando de una identidad que nos hace creer omnipotentes en la negación de la fragilidad constitutiva de nuestra esencia. Así el acompañamiento de otro será lo que pueda ayudar a la otra persona a vivir en la realidad y no en la ilusión de ser perfectos. Se trata de ser humanos, de humanizarnos, reconocer la inhumanidad y retomar el camino de la fraternidad. La comunidad brinda ese sentido de pertenencia que nos hace un nosotros, donde resplandece la co-creación de un lugar en que la confianza y la inclusión de los más pequeños y desfavorecidos terminan siendo la clave para hacernos comunidad. Así el bien personal se amplía en el bien común, que hace que pasemos de la comunidad para mí al yo para la comunidad. Para llevar a cabo esta transformación, esta revolución copernicana, Fernando nos habla de otro elemento clave y es la del liderazgo inspirador.
que por su coherencia y empatía podrá conducir a todos hacia la tierra prometida de la mutua pertenencia. La pregunta de si la escuela católica puede ser comunidad queda abierta, como el anhelo más profundo de cada uno, y queda abierto así un horizonte sin límites, el horizonte de la esperanza. Este anhelo coincide con el anhelo de Dios, el deseo salvífico de la humanidad. Hay un clamor que recorre esta honda reflexión, y es la de ampliar el horizonte que posibilite nuestra humanización. En palabras de Francisco, este es tan amplio como la realización del hombre en su realización plena. Con lo cual la escuela católica estaría dirigida a una misión salvífica de la humanidad toda, revirtiendo la tendencia a la deshumanización e inhumanidad a la que nos conduce esta errancia cultural y social del sinsentido, regida por demandas externas y ajenas a la promesa que alberga esa recámara secreta que guarda nuestras capacidades, proyectos y sueños a la espera de su realización. Es la invitación a un nuevo humanismo, un salto cualitativo del miedo a la confianza, de la fuera y la acaparación de bienes al éxtasis del amor, capaz de hacer circular esos bienes entre todos, de los escenarios exteriores y tormentosos al silencio interior que recibe el silencio de Dios, de su paz más allá de toda palabra. En este mundo dual, Fernando nos pone en el desafío donde el mal pareciera victorioso. Quizás tenemos que contemplar la venida del Salvador, la salvación de Jesús, no con la mirada teñida del individualismo que cala hondo en nosotros, sino como ese rescate de la humanidad que él mismo vino a manifestar con su encarnación, muerte y resurrección. Su misión salvífica no nos deja fuera, sino que nos invita a ser protagonistas comprometidos de nuestro destino común. Muchas gracias, María Luisa. Bueno, y vamos a entrar en el último capítulo del libro que trata sobre la relación con la naturaleza y los demás seres que habitan el planeta. Así que le vamos a pedir a Felipe que nos comparta unas palabras. Bueno, acá había un mosquito que nos picó, creo que a todos, ¿no? Sí, yo pensé que era una polilla. Era un mosquito nomás. Bueno, primero que nada, gracias Fer por la invitación. Un lujazo aparte de compartir el panel con Oscar y María Luisa. Personas que admiro mucho. Pero quería empezar solamente diciendo, trayendo ese primer encuentro que tuve con Fer, que después va a tener un poco lo que voy a contar de la ecología integral. Y para mí, Fer tiene ese acto revolucionario de escuchar, ¿no? Y de estar disponible en un mundo en el que no hay tiempo para nada. Estamos todos, él me dice mucho a mí que yo no paro de hacer cosas, ¿no? Y que tengo unos tiempos maratónicos y demás. Y a mí siempre, en todos los encuentros que fuimos teniendo en estos, no sé, más de 20 años, Fer tenía tiempo, ¿no? Y eso para mí es una rebeldía muy grande, una forma de hackear el paradigma del que estaba hablando María Luisa. Y me invitó a hablar de la ecología integral, que es un tema que nos terminó uniendo mucho en estos años. Y por ahí algunas palabras de la ecología integral para sentar una base, ¿no? Que cuando hablamos de ecología integral, y lo presenta muy bien Fer en el libro, no estamos hablando de lo verde solamente, ¿no? Se expresa muchas veces en el vínculo que tenemos con la otra naturaleza, ¿no? Con el árbol, con lo verde. Pero es mucho más que eso, ¿no? Tiene que ver con lo vincular en general. Y desde ese lugar, la ecología integral integra no solamente las problemáticas ambientales, que hoy son obvias, pese a que siempre hay negacionistas, también integra las problemáticas sociales, las problemáticas culturales. Y lo que se dice en el mundo de la ecología profunda es que es una única crisis socioambiental, interconectada. Porque todos somos interdependientes.
estamos todos conectados entre nosotros. Entonces, ahí se empieza a hablar, por ejemplo, de desarrollo sostenible, ¿no? De un desarrollo que contemple también las desigualdades. Se empieza a hablar de, bueno, solucionar problemáticas ambientales, pero sin considerar el costo social de eso, no tiene demasiado sentido. Y en sí misma la ecología es toda una gran crítica a cómo vivimos. Es una crítica paradigmática. Y en esto, Fer es muy preciso cuando dice en el libro que la ecología remite al cuidado de la casa, ¿no? Es lo mejor que tiene el concepto de ecología integral, mucho más que sustentabilidad, que sostenibilidad, que regeneración. La ecología integral que remite al cuidado de la casa común. Y esto es muy importante porque nos aporta, poniéndole la palabra integral al lado de ecología, nos aporta esta mirada holística del cuidado. El cuidado de uno, el cuidado del otro, el cuidado de los seres humanos, de los otros seres que no son humanos, el cuidado de la casa común, ¿no? Y por último, la ecología integral, este concepto, nos aporta un prisma para observar la realidad. Un prisma para observar la realidad. Y en esto me parece que en la educación, y la educación fundamentada o anclada en la ecología integral, tiene la posibilidad, Oscar decía responsabilidad, a mí me gusta decir posibilidad, porque a mí me gusta la ecología integral mirarla desde un lado bien optimista. ¿Sí? Vieron que en el video que vimos al principio, todas las imágenes eran muy tristes, ¿no? Muy tristes. Y es una parte muy importante del mensaje de la ecología. La crisis. Pero hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Rob Hopkins, que dice que estamos en una crisis de creatividad, que nuestra única crisis es la crisis de creatividad. No nos podemos imaginar un mundo mejor, no lo hacemos. Por eso es que a mí me importa ser optimista y decir, bueno, ¿de qué manera nosotros, desde la escuela, aportamos a este cambio de paradigma? Y esto es una de las cosas que hablamos muchísimo con Fer y que aparece con claridad en el libro, que tiene que ver con hackear el paradigma, la cultura del daño, y reemplazarla por la cultura y el paradigma del cuidado. Eso es la ecología integral. Se expresa de un montón de maneras de las que estuvieron diciendo Oscar y María Luisa, pero yo quería hacer foco en algunas de las maneras en las que se expresa el paradigma de la separación, que le digo yo, del daño, que le suele decir Fer, en nuestras escuelas. Porque básicamente tener esta posibilidad, es decir, si la escuela católica y la escuela en general no está aprovechando esta posibilidad de hackear el paradigma reinante, lo está perpetuando. O está colaborando en que eso siga, que sigamos como estamos. El paradigma de la separación tiene al individualismo como la primera característica. Este soy yo, al lado está Fer, acá está la mesa, ¿sí? Acá está la hoja. El paradigma de la interdependencia o del cuidado va a vincular todos estos seres, ¿sí? Y si yo me vinculo con esta hoja, con la historia de esta hoja, ¿no? Con el árbol, con las personas que trabajaron, con el sol, con el agua, si yo me vinculo de una manera interdependiente, no hay forma de que yo no cuide esta hoja mejor. El paradigma de la separación está fuertemente en el consumismo, ¿no? Obviamente, en salir a, bueno,
por esta lógica de estoy solo, ¿no? Consumo, tener más. Lo que profundizó muy bien María Luisa, no voy a seguir con eso. En la educación, el paradigma de la separación se expresa fuertemente en la competencia. Siempre soy yo y el otro, y yo tengo que ser mejor que el otro, ¿no? Cuando nosotros sabemos bien que funcionamos mejor juntos. Entonces, el paradigma de la interdependencia, el paradigma del cuidado, va a poner el foco en la educación, en la cooperación. Desde la separación en la escuela se separa, ¿no? Y esto habla Fer también en la escuela secundaria sobre todo. Cómo se compartimenta el saber, ¿no? Y se dinamiza en la especialización de cada una de las materias y no podemos ver la realidad interconectada. Yo también soy educador, justo lo vi a César ahí, entiendo los desafíos que implica esto para la escuela secundaria, ¿no? Obviamente que es un desafío grande, trabajar con la realidad integrada, porque es muy difícil proponer, pensar la realidad de una manera sistémica, interconectada, interdependiente, si nosotros estamos culturizándonos y culturizando atomizadamente. Y por último, otra de las expresiones que tiene el paradigma de la separación en la escuela católica es la pastoral por un lado, el resto de las materias por otro lado, ¿no? En esta invitación a la integración, a la interdependencia, de qué manera pueden los valores que son importantes para nosotros, los valores que se desprenden del mensaje del Evangelio, ser parte activa de nuestra vida escolar. Y en esto, para mí hay una pregunta que es muy importante, que es que se responde con uno u otro paradigma, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito para nosotros? Y trabajando con el equipo directivo del Colegio San Pablo, se nos venía esta pregunta, ¿no? ¿Qué queremos que sean nuestros exalumnos? El famoso perfil del egresado. Y me encantó que Fer lo incluyó en el libro, y habla de distintos perfiles del egresado, ¿no? Y yo hice una pequeña modificación al libro, pero todavía no salió en la edición, esta es en la próxima edición. Lo separé. Hay dos perfiles del egresado, Per presenta 4. Hay 2 que para mí son del paradigma de la separación, que es del alpinista y del gladiador, y hay 2 que son del samaritano y del jardinero, que son del paradigma de la interdependencia. Y son hermosas imágenes de posibilidad, de entender el éxito de una manera totalmente distinta, de entender el éxito mucho más parecido a lo que decía María Luisa, de entender el éxito no solamente como mi bien individual y propio, sino entender que en el bien común está el bien. Porque soy el otro. Por último, quiero volver a esto de que para mí esta tarea difícil hay que hacerla con gozo y alegría. Y eso es algo que incluye Fer hacia el final del último capítulo, y a mí me encanta que sea así, ¿no? La espiritualidad regenerativa, ¿no? Eso que nos da vida, eso que nos mueve, que tiene que ser con gozo y con alegría. A mí particularmente me gusta mucho haber leído este libro y haber trabajado con Fer en el San Pablo, porque es muy lindo ver cómo la tempestad se va calmando.
Bueno, de lujo, ya no sé qué más decir. Bueno, ¿aguantan 5 minutos más? En realidad estamos dando tiempo para que se calienten las empanadas, así que no se preocupen que al final va a haber premio, ¿eh? Así que un poquito. Yo les agradezco. Nunca pensé que había hecho tantas cosas, así que no. Bueno, primero quiero agradecer, porque si no me voy a olvidar, a mi familia, a mis hijas tan bonitas que están acá. Un aplauso. A mi mujer, María. Amigos que fueron llegando por ahí. Este, bueno, a mamá, a papá, a mis hermanos que están. Este libro tuvo varias instancias. Una importante fueron los lunes, en que me quedaba en la casa de, de mis padres y ahí podía escribir un poco más. Así que también gracias al apoyo de la familia. Bueno, otra buena noticia es que el libro es digital y es de acceso. Hoy se lo llevan todos, porque me decían, reservame uno, no. Te reservo 1, 2, 3, llévate los que quieras y repartirlo entre tus amigos porque es gratuito. En parte, porque yo pensé que este libro era para educadores y los educadores andamos bastante complicado el bolsillo, así que dije, bueno, mejor que lo puedan leer el que tenga ganas y no le vamos a poner trabas. Le quiero agradecer a Caro, que está acá también, que hizo la única impresión, acá, como para que vean que el libro existe, tenemos un ejemplar real, así que gracias, Caro. Y bueno, no quiero repetir, pero voy a tratar de hacer el intento de transmitir como el corazón del libro. Por ahí, eso que no sé si aparece tan explícito, pero está como latiendo siempre ahí en el fondo, ¿no? Son como los hilos primordiales, ¿no? Yo diría, este libro surge de la necesidad de decir algo. Sobre todo de esas ganas de expresarse, ¿no? Y bueno, una vez cuando está alegre, canta, o cuando goza, suspira, y cuando te duele algo, gritás. Entonces, este libro tiene un poco de canto y un poco de grito. A veces hay momentos donde la tempestad está más calmada y otros donde las olas se agigantan y uno entra en el pánico y la desesperación. Eso pasa en la vida y también pasa mucho en el ámbito educativo. Los que estamos acá veo gente del colegio y ya nos miramos y estamos entendiendo perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Y bueno, entonces, pasando varias instancias en el colegio, un día miré el cuadro y dije, no, yo me sentía muy identificado con el cuadro, tengo que hacer el intento de poner esto en palabras. Pero como nunca había escrito un libro y como no sé si voy a volver a escribir otro, dije, voy a aprovechar, voy a recapitular algunas cosas que vengo viviendo, pensando, sintiendo de la vida. Y voy a sumar también aportes del magisterio de Francisco, que me parece que es muy potente para el ámbito educativo, sobre todo lo que transmite. Así que hice un rejunte ahí extraño de elementos que, bueno, se fueron acompasando y sintonizando en la marcha. Pero lo primero que quise decir fue justamente una palabra con respecto a la fe, ¿no? Hay un amigo al que le di el libro para leerlo antes de hacer la versión final y me decía, no, mira vos, por ahí no te conviene empezar por la fe, me dice, te conviene por ahí empezar por otro, o poner otro título que sea cómo estar bien conmigo mismo, o cómo lograr tu propósito, porque así el libro va a tener mejor permeabilidad o más marketing, porque si le pones algo de la fe va a sonar. Bueno, yo lo entendía, ¿no? Es lo que me quería decir, pero al mismo tiempo me hizo pensar y no, porque en realidad mi búsqueda por ahí más profunda de la vida tiene que ver con la fe, ¿no? Y yo soy esencialmente como un espíritu inquieto que busca, y en la fe me siento especialmente en búsqueda, ¿no? A veces es más lo que siento que lo que busco que lo que encontré.
Y eso está latente siempre en el libro, ¿no? Es una búsqueda y de la fe se interpela todo, ¿no? Siempre está la pregunta en el libro, ¿qué tiene que ver la fe con esto? ¿Qué tiene que ver la fe en la relación con los demás, en la relación con la naturaleza, en la relación con nosotros mismos? Bueno, eso atraviesa fuertemente todo el relato, ¿no? Y de hecho el libro empieza casi como provocativamente describiendo lo que uno escuchaba que sucedía en Europa hace unos años, que las iglesias cerraban, que se transformaban en museos, en restaurantes o en pubs, ¿no? Y uno la verdad que escuchaba esto de este lado del continente y parecía casi como una cosa de ciencia ficción, ¿no? Y después con el paso de los años, bueno, no sé si es eso que vivimos exactamente acá, pero uno trasladado a la geografía por ahí más local, va viendo que por ahí muchos de los espacios eclesiales que eran conocidos van mermando, ¿no? Van cambiando abruptamente, ¿no? Las costumbres, muchas de las costumbres que teníamos, ¿no? Uno escucha hoy decir, bueno, la gente ya no se casa, bueno, ya no va a misa, y todo eso que se vino como muy de golpe. Y bueno, lo cierto es que suceden muchas cosas y estamos en medio, diría, como de un cambio cultural muy profundo, ¿no? Que interpela, ¿no? No puede dejar de darse cuenta que algo está pasando. Y si eso pasa en lo personal, bueno, cuánto más a una institución que se dice o se declara como católica, ¿no? En el conjunto de una sociedad tan plural, diversa. Bueno, es lógico que ahí también surjan muchas preguntas, muchos interrogantes, que lejos de verlo me parece, en el tono de la calamidad, o como si estuviera llegando el apocalipsis, o como si tuviéramos que hacer un esfuerzo por sostener no sé qué cosa, o restaurar un orden perdido, o la nostalgia de la gloria del pasado. Yo estoy con Felipe que este es un momento del espíritu también, ¿no? Donde hay que empezar como a olfatear por dónde viene lo nuevo, ¿no? Porque, bueno, es tiempo sagrado, ¿no? A veces una pregunta que puede surgir en esto, cuando uno contempla y dice, pero Dios se fue, Dios se fue de la historia, ¿no? ¿Dónde estás, no? Y viene esa pregunta que está en el Génesis, ¿no? Que Dios le pregunta al hombre, pero ¿dónde estás, no? Y esa es la pregunta del título del libro, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu fe, no? ¿Dónde te escondiste en algún punto? Bueno, ese es el hilo conductor del libro. Y yo creo que en algún punto estamos como siendo un poco como analfabetos en las cosas de la fe, ¿no? No en el sentido que hay que volver a aprender una doctrina, sino que hay que volver a descubrir la forma de saborear, como dice el Papa, el Evangelio, y volver como a descubrir el corazón, ¿no? De nuestra fe, que es eso que nos da gozo, que nos da alegría, que la fe no es nunca una piedra en la espalda, eso que a veces no sé cómo se nos fue pegando, ¿no? Entonces, bueno, obviamente que la gente reacciona contra eso y bueno, hay cosas que se van a ir como yendo hacia un otoño, ¿no? Pero bueno, hay que mirar este tiempo, decía, no con tono de que todo se está acabando, sino que algo está empezando. Este proceso voy a tratar de ser un poquito más acotado. Este proceso de la fe, y este es otro como intuición fuerte del libro, hay que verlo en un conjunto de cosas que están pasando, ¿no? Y yo siento fuertemente que también estamos viviendo un proceso de una inhumanización muy grande, ¿no? Y lo siento solamente en lo que me tocó, en estas décadas que me tocaron vivir a mí, ¿no? Lo siento en la gente, en la forma de relacionarnos, en cómo nos tratamos. Hay como una erosión terrible en las relaciones humanas y uno dice, ¿y a dónde vamos, no? ¿Dónde termina esto? Y bueno, algo tiene que ver, esta falta de trascendencia, algo tiene que ver con la forma en la que nos estamos relacionando, ¿no? Una cosa está de alguna manera vinculada con la otra. Lo que estamos en el ámbito escolar
lo lo vivimos a diario, ¿no? Hoy para un educador lo más difícil es la convivencia escolar, ¿no? Es la violencia que se viene con toda su furia hacia dentro de la escuela y uno a veces no sabe qué hacer. Es como bien como esos incendios que se van descontrolados, que avanzan sobre las poblaciones. Bueno, a veces uno estando en el ámbito escolar siente eso, ¿no? Que la violencia de afuera se mete adentro y vos lo que tenés es un vasito de agua, a veces una regadera para tratar de apagar eso y bueno, obviamente no te alcanza, ¿no? Pero realmente la sensación es que uno cada vez tiene, cada vez está más desbordado, ¿no? Las olas son cada vez más grandes. El chat de mamis y de papis se ha convertido en el arma de destrucción masiva más temible para el ámbito educativo, ¿no? En 3 minutos volás por el aire. Bueno, este es el pan cotidiano y uno, a veces con la gente que uno trabaja, se detiene 2 minutos en el pasillo y dice, pero esto es absurdo, esto dónde va, digamos, ¿no? Yo estoy convencido que las escuelas se van a volver insostenibles, pero no por un tema económico, sino por un tema cultural de incapacidad de convivir, pero desde lo más básico, porque es lo que sentimos que a diario más va subiendo la marea y bueno, es un problema que si no abordamos, si no cambiamos un poco como las reglas de juego, el posicionamiento de las familias, nuestros educadores, va a ser muy difícil de que esto pueda continuar así como viene, ¿no? Entonces es momento también de ser creativos en el ámbito escolar, así como seguramente hay que ser creativos en el ámbito de la iglesia en general, lo mismo hay que hacer en el ámbito escolar, ¿no? La diferencia es que a veces en la escuela parece como que tenemos más seguridad, ¿no? Porque es una estructura muy rígida, ¿no? Generalmente a muchas de las personas que vienen a una escuela católica vienen más por el servicio educativo que por su dimensión de fe, entonces tenemos un poco como una cierta seguridad de un público cautivo, ¿no? Pero eso no tiene que dejar de interpelarnos, de ponernos en búsqueda, porque así como bien sabemos que tenemos la crisis, realmente en la escuela tenemos la oportunidad de generar el cambio, ¿no? Y no como un eslogan, lo digo, sino que todo eso que nos molesta o que a veces nos atropella, bueno, tenemos capacidad de reciclarlo. Yo también estoy convencido que la escuela es la única instancia en la sociedad que puede reciclar los niveles de violencia emergentes, ¿no? No se me ocurre de otra, pero hay que ponerse, hay que visualizar un poco el problema y también ver de qué modo se puede abordar de una forma ingeniosa, con nuevas estrategias. Bueno, no es, no es fácil, pero lo que quería decir es que esta especie de analfabetismo en la fe se traduce, tiene como su correlato en el analfabetismo en humanidad, ¿no? Entonces, hay que caminar por esos dos caminos, y realmente la escuela creo que tiene la oportunidad, nosotros lo vivimos también eso a diario, hay muchas historias como de resurrección dentro de, no todo es oleaje, ¿no? También hay días muy luminosos, hay momentos donde el agua está tranquila, pero bueno, ciertamente también sabemos que hay cosas que van a tener que cambiar. Si no, yo no sé si van a colapsar las escuelas, pero van a colapsar las personas que están dentro del ámbito escolar. Y les digo que si hiciéramos una estadística de, no sé, de la gente que tiene una licencia psiquiátrica, o hoy a veces parece que el ideal del educador es la jubilación, ¿no? O que es como el pasaporte de salida de un sistema que está colapsado. Bueno, está bien, pero no tanto, ¿no? No estaría bueno que todos querramos salir eyectados por la ventana porque ya no aguantamos más, ¿no? Lo mismo que no es sano que se naturalice esta tensión permanente entre escuela y familia, ¿no? Cuando le pregunto a un educador, ¿y qué es lo que más te cuesta de tu tarea? ¿El analfabetismo? ¿Que los chicos no saben leer y escribir?
Sí, pero le diría que en una tercera o cuarta posición, generalmente lo que más le cuesta a un educador hoy es la relación con los padres, ¿no? A veces en la escuela tenés un problema con un chico, llamás al papá y tenés dos problemas, uno con el chico y otro más grande con el padre. Bueno, esto es insostenible, ¿no? No se puede seguir así, porque todo se va, digamos, con muy poquita cosa terminamos en una batalla campal, cuando no podría no ser así, ¿no? Tengo un montón de cosas para contarles que incluso pasaron estos días. La semana pasada, o hace unos días, en el colegio donde trabajo, por ejemplo, que hay como unas aulas que tienen estos paneles, se movía un panel por el viento y cayó, por ejemplo, en el hombro de un alumno, un murciélago seco y muerto, ¿no? Que estaba ahí, que obviamente, ¿quién sabía que, no? Pero, digo, todos sabemos, murciélago puede haber en mi casa, acá, yo. Y mala suerte que el compañerito de lado tenía el teléfono, ¿no? Entonces le saca la foto y ya más o menos en 0,5 segundos eso ya se había desparramado por toda la comunidad educativa, ¿no? Y bueno, ustedes se imaginan, ¿no? Que el colegio, que no puede ser, que no limpian, que no gastan en esto, que y después era más o menos como si Drácula hubiera bajado en persona y le hubiera mordido el cuello. Bueno, esto lo digo así, un poco irónicamente, pero les puedo asegurar que a diario convivimos un poco con situaciones absurdas que dan bronca porque uno al final dice, podríamos gastar la energía en otra cosa, ¿no? Y en muchas cosas podríamos gastar nuestros esfuerzos y nuestras energías en otra cosa, cuando por ahí las fuerzas divisorias no son tan fuertes y hay como una decisión de caminar en unidad, ¿no? Y eso es lo que es muy difícil a veces de lograr en un colegio o en una escuela, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para caminar todos detrás de un horizonte? No quiere decir que no hay dificultades, pero es distinto si al menos tenemos la sensación que vamos remando para el mismo lado, ¿no? Bueno, no voy a seguir mucho más porque lo demás lo tienen en el libro, que es de acceso libre y gratuito. Así que yo les agradezco mucho haber estar hoy acá, mucho otra vez a los que acompañaron el panel, que la verdad que fue un lujo. Y bueno, a los que quieran, ahora los vamos a convidar con unas... A ver, ¿dónde está mi hija Isabel, que me había dicho que tenía que decir algo en el micrófono? ¿No? ¿Se fue? Bueno, ella tenía que ser la vocera de este momento. No vino. ¿No vino Isa? Bueno. Bueno. Isa, vení, que vos tenías que decir algo. Vení. Ya estaban las empanadas. Bueno, así terminamos.